This is the port of New York. To the traveler, it's a familiar, ever-impressive skyline. To the newcomer, it's a symbol of hope. To the merchant, it's the biggest, busiest seaport in the world. But to others, it's a battleground. And a battle is constantly waged against illicit traffic in contraband and against the unknown forces who deal in the most dangerous of all contraband, narcotics. Bienvenidos a La Esquina Podcast, su programa sobre crónica negra y crimen organizado, que hoy presenta su segundo episodio titulado El hombre de hielo. En esta ocasión recorreremos las calles de Nueva Jersey acompañados de Richard Kuklinski, uno de los asesinos más letales de la historia del crimen organizado en los Estados Unidos. Continuaremos evocando la figura del mafioso siciliano Tommaso Buscetta y conoceremos algunos detalles sobre el caso que inspiró el documental Making a Murderer. Empezamos. Jersey City, over 300 years old and the second largest city in the state, has always been considered an industrial center. Jersey City, en pleno cinturón industrial de la costa este, fue durante más de 100 años la sede de algunas de las compañías ferroviarias más importantes de los Estados Unidos y por extensión del mundo. Situada en el extremo nororiental del estado de Nueva Jersey, en el llamado Cinturón del Óxido, esta región fue el hogar de trabajadores polacos, italianos e irlandeses que hicieron de la industria pesada y la red de ferrocarriles su medio de vida. El proceso de desindustrialización de los años 70 asoló la región, que vivía exclusivamente de actividades vinculadas a la industria pesada y el transporte de mercancías. En poco menos de 10 años, Jersey se convirtió, junto con ciudades como Detroit, en el paradigma de la desintegración de la América industrial. Según datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el 18,7% de la población vive hoy por debajo del umbral de la pobreza, con una tasa de crímenes violentos que supera por 20 la media nacional. De Sinatra a Simón de Cavalcante, pasando por Vincent Vinny Ocean Palermo, jefe de la familia criminal de Cavalcante, que inspiró el personaje de Tony Soprano, el estado de Nueva Jersey ha dado al mundo algunos de los criminales más temibles de la historia de la mafia. Uno de ellos, hijo de madre irlandesa y padre polaco, es nuestro protagonista de hoy. Su nombre era Richard Leonard Kuklinski y su apodo, el hombre de hielo. You're a big boy now. Pretty funny fella. You don't think I'll shoot? Just make a move, Candela, we see. Soy lo que ustedes llaman su peor pesadilla, dijo Richard Kuklinski al reputado psiquiatra y consultor del FBI, Dr. Park Elliott Dietz, cuando éste le entrevistó en la prisión de Trenton mientras cumplía cadena perpetua. El hombre de hielo confesó ser el autor de más de 150 asesinatos sin poder precisar una cifra que las autoridades estimaban en más de un centenar. Charlie Lane, John Wheeler, Jack Dubrovsky, Anthony DiPetti, Gene O'Brien y así hasta 200 víctimas, muchas de ellas aún sin identificar. Richard es una de esas figuras excepcionales del AMPA capaces de sobrevivir a su propia historia y además contarlo. Testigo directo del relevo generacional en las grandes familias de la Cosa Nostra, el hombre de hielo, apodado así por congelar los cuerpos de las víctimas para eliminar cualquier prueba, terminó convertido en un eslabón fundamental del entramado de negocios de la mafia de Nueva York y Nueva Jersey.
Richard nació un 11 de abril de 1939 en Jersey City, en el condado de Hudson, en el seno de una familia de clase trabajadora muy humilde. Su infancia estuvo marcada por los abusos físicos por parte de su padre alcohólico, que incluso le costaron la vida a su hermano Florian. De carácter introspectivo, Richard era un niño retraído que sufría en silencio el maltrato de sus compañeros y que desde muy joven conoció la dureza de las calles de Jersey, donde operaba la familia de Cavalcante. Aficionado a las revistas policíacas, siendo solo un adolescente, Richard cometió su primer delito de sangre. En las Rosas Nacientes, banda callejera fundada por el propio Kuklinski, inicia su carrera criminal como ladrón y asesino. Su fama de tipo duro llamó la atención de Carmine Genovese, hombre hecho de la familia de Cavalcante, sin vínculos, por cierto, con la familia de Genovese de Nueva York, que contrata a Richard y a su banda para ejecutar un asesinato. No sería el último y durante años mantiene una estrecha relación con esta familia de Lampa y con los Gambino de Nueva York. Su origen polaco le impidió convertirse en afiliado a la mafia, lo que le obligó a diversificar sus actividades empresariales, que en la década de los 60 ya incluían el contrabando de mercancías robadas y la pornografía dura, por entonces ilegal. El alcoholismo y la adicción al juego no impidieron que, tras divorciarse de su primera mujer Linda, lograra formar una familia junto a su esposa Bárbara Kuklinski, con la que tuvo 3 hijos. En el periodo comprendido entre los años 70 y 80, un periodo de transición para la Cosa Nostra americana, la vida de Richard da un vuelco tras el encuentro fortuito con Roy DiMeo, jefe de una de las bandas más sanguinarias de la familia Gambino, y poco después con su asociación con otro asesino a sueldo, Robert Pronge, alias El Heladero, que utilizaba, como curiosidad, un camión de helados para guardar los cuerpos de sus víctimas. Invisible para las autoridades y muy cuidadoso siempre de no dejar ningún rastro, hubo que esperar casi 20 años para que el detective Fat Kane, que investigaba una serie de asaltos en casas de lujo, escuchara por casualidad el nombre de Richard Kuklinski. Al parecer, la mujer de uno de sus antiguos socios aseguraba que tras la fachada de normalidad que había construido Richard se escondía un gángster de 24 horas. Por utilizar una expresión muy americana. A medida que sus antiguos empleadores morían o eran encarcelados, Richard inició un descenso en picado que acabaría con su detención el 17 de diciembre de 1987 en la conocida como Operación Iceman. Declarado culpable de 5 cargos de asesinato, 6 cargos de posesión de armas, 1 de intento de robo y otro de asesinato, Richard Kuklinski fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas en la prisión de Trenton, Nueva Jersey. Allí murió el 5 de marzo de 2006 a la 1:20 de la madrugada en un ala de seguridad del San Francis Medical Center por causas naturales. Su historia fue llevada a la gran pantalla en 2012 por el cineasta Michael Shannon en una película titulada El hombre de hielo, basada a su vez en el libro de Anthony Bruno del mismo título. El documental de la cadena estadounidense HBO titulado The Iceman o la biografía escrita por Philip Carlo son solo algunos de los numerosos documentos que testimonian la vida de un hombre que, como dijo uno de los policías que llevó el caso, era un depredador de esos que nadie ve llegar hasta que es demasiado tarde. You heard me. Lose the case. And lose it now. If the lid blows off, don't blame me. I don't blame people. I bury them. Confesó Tommaso Busetta al juez Giovanni Falcone que en Cosa Nostra un hombre de honor tiene la obligación vital de decir siempre la verdad. Porque si al hablar con otro hombre de honor sobre algún asunto de la familia no respeta esta regla, uno de los dos morirá. En nuestra primera charla en la esquina hablamos de los orígenes familiares de Tommaso Busetta en el Palermo de 1928 a 1945. Hoy reanudamos su evocación contando la primera etapa de su vida adulta en Cosa Nostra hasta que abandonó Sicilia para vivir en América. Para ello nos acompaña, como ya es habitual, nuestro colaborador, investigador del fenómeno de la mafia siciliana desde hace más de 3 décadas.
Bienvenido, compañero. Sí, vamos a continuar conociendo algo más de la azarosa y trágica vida de don Masino, como también llamaron sus iguales a Tommaso Buscetta en señal de respeto. Lo habíamos dejado en Palermo, recién acabada la Segunda Guerra Mundial, con 20 años de edad, y ya afiliado a la familia de Portanuova, liderada entonces por Gaetano Filippone, un verdadero mamma santísima, un hombre de peso, como le llaman ellos, familia mafiosa de pocos afiliados, como ya dijimos en la charla anterior, pero algunos muy influyentes y con muy buenas conexiones de contigüidad que la dotaban de peso económico y de poder específico dentro del ámbito de las demás familias sicilianas. Por ejemplo, su jefe de la familia era director de una prestigiosa clínica psiquiátrica de la capital siciliana, y el consigliere era el concesionario local de una conocidísima cervecera siciliana y asesor del Ayuntamiento de Palermo en temas de economía. No obstante, a pesar de la juventud de Tommaso Buscetta, por su carácter y personalidad, sin embargo, supo labrarse en poco tiempo una buena reputación, entre comillas, en su ambiente, y a ello contribuyó en buena medida que la policía solo pudiera implicarlo a lo largo de la década de los 50 en un delito de contrabando de cajetillas de tabaco y asociación ilícita ya por 1956. Aunque obviamente las autoridades y la policía sospechaba, y nunca pudo probarlo, que estaba implicado en actividades de mayor gravedad. Entonces entiendo que Tommaso Buscetta ya disponía de conexiones con jefes y miembros destacados de otras familias sicilianas. Pues efectivamente, su prestigio, su carisma personal le permitieron establecer buenos y valiosos contactos con personajes de peso, de influencia en Cosa Nostra, en la Cosa Nostra siciliana. Pero no solo en la siciliana, porque él a comienzos de la década de los 50 tuvo la oportunidad de conocer en Palermo nada menos que al mítico Lucky Luciano, Salvatore Lucania, que era su nombre siciliano, que residía en Nápoles, deportado desde la prisión en Estados Unidos por las autoridades norteamericanas, como un acto de favor y de reconocimiento, y formando parte del pacto que habían hecho con las autoridades norteamericanas por los servicios que había prestado en la Segunda Guerra Mundial a las tropas estadounidenses que desembarcaron en Sicilia, y también seguramente por la ayuda que había prestado la mafia norteamericana en el puerto de Nueva York a través de los sindicatos que controlaba para evitar sabotajes de los agentes nazis. El caso es que ambos personajes, Tommaso y Lucky Luciano, congeniaron bien, tuvieron una buena relación personal, y esto le valió a Tommaso para cobrar importancia en la organización y le permitió colaborar activamente junto con otros mafiosos de peso como Gaetano Badalamenti y Salvatore Greco, alias Chiquitedu, Pajarito. Unas personas le pusieron tenía este apodo por su ser una persona bajita, enclenque, en fin. En los trabajos preparatorios para la reunión que se celebró en octubre del 57 en Palermo, en el Hotel de Le Palme. La finalidad era dotar de un gobierno central, una especie de cúpula o comisión a la mafia siciliana, al modo del que ya estaba dotado la mafia italoamericana, que tenía ya una comisión o órgano de gobierno desde los años 30. Y esta cumbre fue promovida por Lucky Luciano y por el boss italoamericano Joey Bonanno. ¿De la familia de los Bonanno? Efectivamente, una de las familias neoyorquinas. Se cree que en aquella reunión también se establecieron, y fue uno de los fines principales, las bases para una alianza estratégica entre la Cosa Nostra siciliana y la italoamericana para el tráfico internacional de heroína. La cúpula quedó constituida, formada por 10 miembros, llamados secretarios, elegidos por los jefes de familia por un periodo de 3 años y presidida por un secretario general elegido entre los miembros de la cúpula o secretarios.
Esto nos da idea del prestigio que tenía Tommaso Busetta para tener buenos contactos, como hemos dicho. Y otro valioso contacto que tenía fue precisamente el que ya he mencionado antes, Salvatore Greco, Txikitedu. Este era un mafioso de la vieja escuela, de la mafia más tradicional, un mamma santísima también, miembro del clan histórico de los Greco, voz de la familia de Chiaculi, una aldea o pequeña población a las afueras de Palermo, y primo, es decir, familia de sangre de Michele Greco, el Papa, que sería un sumiso aliado de los corleoneses en su guerra de exterminio, que de eso se trató en realidad de los años 80. Txikitedu presidió esta primera cúpula de la Cosa Nostra siciliana desde su constitución en el 58 hasta su disolución a raíz de la Primera Guerra General Mafiosa que se inició a finales del 62. Entonces, según nos cuentas, la reunión de 1957 no cumplió algunos de sus objetivos, ¿no? Como por ejemplo mantener la paz entre las familias. A mí me interesaría preguntarte qué repercusión tuvo esto en la vida de Tommaso Busetta. Bueno, en cuanto al incumplimiento de esa finalidad inicial de la comisión, efectivamente, inicialmente no se cumplió esa finalidad, es cierto. La comisión o cúpula, sin embargo, y a pesar de las dificultades iniciales y demás, sí acabó consolidándose con el tiempo como órgano centralizado de gobierno de la mafia siciliana y, por lo que se sabe, a día de hoy aún existe y de algún modo coordina y cumple el fin para el que fue creada. En cuanto a Tommaso Busetta y siguiendo su trayectoria vital, la influencia que tuvo en él, bueno, él a comienzos de 1960 tenía retirado el pasaporte por hallarse investigado en el delito de contrabando de tabaco y asociación ilícita que hemos comentado antes, ¿no? Pero él necesitaba salir de Italia y movió sus influencias y contactos, de modo que consiguió que le renovaran el pasaporte gracias a la intervención en su favor del diputado de la Democracia Cristiana, Francesco Barbaccia, ¿no? Este le envió una carta al jefe de la policía de Palermo, una carta en papel con membrete del Parlamento italiano, en la que abogaba en su favor y, entre otras cosas, le decía literalmente: "Il signore Busetta me interesa mucho". Él sabrá por qué le interesaba, ¿no? El caso es que el 23 de mayo de 1961, creo recordar, obtuvo su nuevo pasaporte y ese mismo año, en el segundo semestre del 61, Tommaso Busetta abandonó Sicilia y se instaló para los próximos 10 años ya en América, concretamente en Estados Unidos, en México, Canadá y Brasil, donde vivió. Yo creo que cuando él abandonó Sicilia en 1961 fue quizás porque ya tenía información o veía señales de lo que estaba por venir, porque precisamente al año siguiente estalló la guerra general entre familias en la que la suya, la de Portanuova, se vio envuelta y salió mal parada. También pudo ser porque Tommaso saliera de Sicilia en comisión de servicios, digámoslo así, ¿no?, para entendernos. Servicios concretos encomendados por la cúpula, y también puede ser que saliera por ambos motivos. ¿Y el hecho que desencadena esta guerra del 62? Pues la guerra que se inició en 1962, a finales, o quizás la excusa por la que se desencadenó la guerra, fue el asesinato de Calcedonio di Pisa, el 26 de diciembre de 1962, creo recordar. En una plaza de Palermo fue tiroteado y muerto. Calcedonio era el jefe de familia del distrito de Noce, ¿no? Un distrito de la zona centro de Palermo, y su ejecución se llevó a cabo violando una regla esencial de la organización, sin contar con la autorización previa de la cúpula, es decir, a espaldas de la cúpula. Esto suponía una grave violación de las reglas internas, pero yo creo que en realidad no fue este el motivo cierto del desencadenante de la guerra generalizada. Las causas fueron más complejas y posiblemente
la más acertada fue el relevo generacional de la mafia tradicional, de la mafia más, digamos, entre comillas, agraria o apegada a las viejas formas, ante las enormes expectativas de poder y ganancias que abría el tráfico internacional de heroína tras el cónclave de 1957 en Palermo, que hemos hablado antes. Lo sabido es que la cúpula acusó a la familia Portanuova de Tommaso Busetta de haber participado con uno de sus miembros, concretamente con Gaetano Filippone, nieto del viejo jefe de familia, en el asesinato no autorizado de Calcedonio di Pisa. Tommaso Busetta siempre negó que su familia tuviera nada que ver con aquel homicidio, que lo llevaron a cabo efectivos de los hermanos La Barbera, Salvatore y Angelo, jefes de la familia de Palermo Centro. Esta familia era aliada tradicional de Portanuova. La cúpula por eso atribuyó la intervención a Portanuova en ese asesinato, pero no creyó las excusas exculpatorias de la familia esta Portanuova, quizás porque no le interesaba creerla, porque tenía otros fines. El caso es que acordó la cúpula la disolución y la expulsión de los miembros de Portanuova. Evidentemente también decidió la ejecución de los hermanos La Barbera y fueron ejecutados. Salvatore desapareció y nunca más se supo de él, y Angelo, el hermano, pues huyó a Milán y allí fue encontrado, lo tirotearon, resultó herido, se salvó, pero años más tarde, en 1975, en la cárcel de Perugia, fue asesinado a puñaladas. Es decir, que la sentencia de la cúpula se cumplió. Como consecuencia de esta guerra de los 60, además del relevo generacional que se produjo en el seno de las familias tradicionales de la mafia, se disolvió la cúpula, la que había sido constituida en 1957 a raíz de la reunión del hotel en Palermo y que presidía Txikitedu. Txikitedu abandonó su función de secretario general o presidente de la cúpula, y en el curso de aquella guerra, que causó centenares de muertos dentro de la mafia, entre ellos hubo un suceso que conmovió a toda Italia, que fue la masacre de Chiaculi, el 30 de junio de 1963, en la que murieron 7 policías y militares en un atentado con coche bomba, un coche que se montó con un dispositivo trampa. Acudieron a desactivarla a raíz de una llamada anónima, y que en realidad este atentado estaba destinado al secretario general de la cúpula, a Salvatore Greco Txikitedu, que no pasó por allí ese día. La cúpula quedó disuelta con motivo de esta guerra general y no se volvió a reconstituir hasta 1974, ya presidida por un triunvirato que lo formaron Stefano Bontate, de la familia Santa María de Jesús de Palermo, Gaetano Badalamenti, de la familia Sinicci, que es una población cercana a Palermo, y Salvatore Rina, conocido de todos, que falleció el pasado año, de los Corleoneses. Para entonces Tommaso ya estaba establecido en América hacía tiempo, en Nueva York, con la ayuda de la familia Gambino. En 1966 abrió allí una pizzería en el Bronx, y poco después otras 2 pizzerías que tuvieron éxito también. Se dice por algunos expertos en temas de la mafia que posiblemente aquellas pizzerías fueran los ensayos o comienzos del tráfico de heroína de los años 70, la famosa Pizza Connection, ¿no? Sí. Desde los laboratorios de Sicilia a las familias norteamericanas, y que posiblemente también Tommaso Busetta fuera comisionado por la cúpula como enlace o coordinador cualificado entre los dos mundos. Pero bueno, esto es una hipótesis que se ha apuntado y que yo dejo en el aire. En fin, ora et labora, la conocida regla de la orden monástica de San Benito, que según nos cuenta siguió al dedillo nuestro boss de los dos mundos. Te doy las gracias por tu intervención. Gracias, Marcos. Hasta la próxima charla. En las próximas charlas en la esquina continuaremos evocando la trascendental figura del hombre que terminó revelando al juez Giovanni Falcone en el verano de 1984 los secretos de la organización criminal más conocida del mundo.
When you work in a place where the commodity you handle is money, you are always faced with the possibility that someone will try to steal it. On the other hand, you can go about your job year after year, serving customers whose only unusual demand is for a red or yellow lollipop. But someday, the next customer in your line may not be so easily satisfied. This man is a robber. If he pulled his gun on you... This is a holdup. Fill up the bag. Hoy en la otra esquina nos trasladamos hasta el condado de Manitowoc, Wisconsin, para recordar un caso que conmovió a la opinión pública allá por el año 2015 con el estreno del documental Making a Murderer. Lo haremos en compañía de Marta García, asesora del programa en el campo de la criminología, que ha decidido aceptar nuestra invitación y que va a arrojar luz sobre algunos detalles que probablemente hayamos pasado por alto. En primer lugar, te doy la bienvenida, Marta, gracias por estar con nosotros en la esquina. Gracias, Marcos, es un placer estar aquí para hablar de este caso que tanta repercusión ha tenido y del que hace relativamente poco se ha estrenado la segunda parte de este documental. Así que, bueno, espero despertar el interés en los oyentes para que lo vean y es por ello que no voy a entrar a desvelar todos los detalles. Efectivamente, no nos vamos a ocupar en esta sección de la trama del documental, sino de algunos detalles en el ámbito de la judicialización y del proceso. Dinos, Marta, ¿quién es este Steven Avery y qué motivó a las dos directoras, Laura Ricciardi y Moira Demos, a documentar durante 13 años la vida de este hombre y la de su familia? Sí, pues Steven Avery es un hombre estadounidense de Manitowoc, un condado de Wisconsin, al que la vida le da un giro inesperado en 1985, cuando le acusan de haber cometido un delito de agresión sexual. Pasó 18 años en la cárcel y es en el año 2003 cuando es absuelto gracias a una prueba de ADN que demuestra su inocencia y a la vez señala al verdadero culpable. Y es ese mismo año cuando decide presentar una demanda contra el condado de Manitowoc para denunciar la corrupción interna de las instancias encargadas de procesarle. Sin embargo, no todo acaba ahí, sino que en 2005 se ve envuelto de nuevo en una acusación, pero esta vez de un delito de homicidio en primer grado en el que la víctima era Teresa Halbach. Y bueno, respondiendo a tu otra pregunta, creo que la motivación de estas dos mujeres para hacer el documental ha sido el querer enseñar el otro lado del sistema penal estadounidense. Sobre esta última acusación que has mencionado, la del 2005, la acusación de asesinato en primer grado, ¿qué nos puedes contar del proceso judicial? ¿Podrías darnos algún detalle que nos situara en aquellos años? Sí, en primer lugar, en relación con esta segunda acusación, la Fiscalía de Manitowoc solicitó que, debido al conflicto de intereses generado, fuera el condado vecino de Calumet el que llevara a cabo esta segunda investigación. Sin embargo, no fue así y hay indicios de que agentes del Departamento de Sheriff de Manitowoc estuvieron implicados de alguna forma en este crimen. De hecho, en el primer registro que se hace en la propiedad de los Avery no se encuentra ninguna prueba inculpatoria y hay que esperar a un segundo registro en el que se encuentra la llave del coche de la víctima. Así que bueno, yo dejo que los oyentes creen sus propias conclusiones. Y bueno, otro detalle importante es que el coche de la víctima apareció en el desguace de los Avery intacto. Yo me pregunto, al igual que la gente que vea el documental, que bueno, si Avery fuera realmente el culpable, el asesino, ¿por qué no destruyó el coche en vez de dejarlo a simple vista? Porque él trabajaba ahí y sabía perfectamente el funcionamiento. Además, otro detalle importante es que el novio de Teresa borró algunos mensajes del contestador de la víctima. ¿Por qué? Pues Marcos, no sabemos responder a esta pregunta, ni tú ni yo, porque nunca fue investigado como sospechoso. Una vez visto el documental, está claro que el caso presenta irregularidades tanto en su dimensión procesal como en la custodia y recuperación de pruebas. Además, a mí se me quedó marcada una frase que dice uno de los abogados de Avery, y es que todos podíamos decir que nunca cometeremos un crimen, pero no podemos garantizar que nunca nos vayan a acusar de ello. Desde luego es una reflexión muy interesante que recorre todo el documental
Y tú, a modo de conclusión, has extraído algo que nos puedas señalar, que quieras recordar a nuestros oyentes. Realmente lo primero que se me viene a la cabeza es que el título es lo único que hace justicia a este caso, que aun considerando que la justicia no es perfecta, hay que diferenciar una justicia imperfecta de una que claramente es manipulada y que está llena de irregularidades, como es este caso. Yo no sé qué sentirán los oyentes cuando nos escuchen o cuando se animen a ver el documental, que quiero señalar que es importante que lo vean, que tienen que conocer lo que pasa en la otra cara de la justicia, pero yo siento una gran frustración porque veo que no hay pruebas concluyentes de que Avery fuera realmente el culpable. Pero bueno, Marcos, todos sabemos que la justicia no siempre hace justicia a la verdad. La justicia no siempre hace justicia a la verdad. Gracias, Marta, por acompañarnos. Gracias, Marcos. Espero que nos veamos pronto en otros episodios. Nos veremos. Parece que la pregunta que recorre el documental ¿Quién mató a Teresa Halbach? Quedará aún sin responder. Get him to talk. Get tough with him. Scare him. You can make him talk. No. Then he'd hate the cops. Turn against them. Make a regular gangster out of him. Queremos dar las gracias a nuestros oyentes por habernos escuchado y a todos los que nos siguen en las redes sociales en @laesquinamedia, en Twitter, Facebook e Instagram. Les esperamos en el próximo episodio de La Esquina, donde, como ya saben, siempre son bienvenidos.